Bien, Profe, pues vamos perdón, a... antes de que empiece, Sí, ya le paso las grabaciones de las clases que usted grabó a la compañera. fueron dos, no se las he pasado. Ahorita me pongo de acuerdo con ella. Al finalizar, ¿sale, señorita Lili? Ok, Son dos muchas o tres, gracias, ¿no? profe. No me acuerdo, profesor, cuántas son. Ok, ahorita checo cuáles son. Y bueno, es que realmente sería cuestión de checar bien las fechas. Para que, como se están descargando todas, tengo las del otro grupo y las de ustedes, necesito checar bien la fecha nada más. Entonces, vamos a hacer una cosa, señorita Lili, no sé si usted pueda revisar qué fechas le hacen falta y ya con base en eso, yo busco las que tengo acá y checo que estén, si tengo dos repetidas, debe de ser la de la clase de las 3 y la de la clase de ustedes de las 4. Entonces, porfa. Es que de hecho hay días en las que ya nada más hacemos una grabación. Entonces, para mí ya me es difícil identificar porque la verdad no me acuerdo cuáles días son los que hicimos dos y cuáles días hicimos una. Y bueno, es fácil identificar las suyas porque las de nuestra clase tienen que estar descargadas la primera como 4:50 y la otra como 5:15, más o menos 5:10. Ok, entonces déjeme checarla y se las mando. Y y ya con base en eso usted revise si son o no son, ¿no? Sí, sí, está bien, profesor, sin problema. ¿Vale? Gracias, señorita Giselle. Yo le mando, déjame checar entonces las de la carpeta que tengo aquí de descargas y ya con eso checo. ¿Sale? Gracias. Gracias a usted, profe. Bueno, vamos a compartir. De hecho, el día de hoy vamos a tener nada más una sola sesión. O sea, nada más vamos a estar hasta las 4:40. Así es que, digo, para que pongamos mucha atención a lo que vamos a ver. Esto que vamos a platicar es otra situación que se presenta en este concepto del método ABC. Pero ahorita sí vamos a analizar algunos elementos ya, si no totalmente contables, porque esto no es totalmente contable, pero sí vamos a analizar exactamente cómo se determinan o cómo se llegan a determinar en este concepto de identificar los costos para su trabajo en el concepto del desarrollo de actividades homogéneas. Entonces vamos a empezar a desarrollar primero esta parte. Si nos da tiempo, llegaremos a esta parte de las fórmulas, pero consideren, no estamos viendo este concepto de los costos ABC como una perspectiva, o desde una perspectiva contable, sino desde una perspectiva gerencial. Entonces, las fórmulas que vamos a ver al respecto están en este sentido de ser fórmulas de tipo más gerencial que de tipo más de costos, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar con el análisis de qué es una actividad homogénea para poder entender lo que vamos a estar comentando más adelante. Bien, según empiezo a leer el primer párrafo, ahorita les voy pidiendo que me vayan ayudando a leer y vamos llegando al concepto que es lo que nos interesa, que es la determinación de los costos a través de las actividades homogéneas. Bueno, según la profesora Castelló, constituyen una actividad homogénea, ojo, el conjunto de actuaciones o de tareas simples que tienen por objeto aplicar, al menos a corto plazo, un añadido de valor a un bien o permite añadir valor, valor. Esto que tienen ustedes acá, que estoy poniendo en color amarillo, exactamente es el concepto de lo que sería nuestro nuestro grupo de actividades homogéneas, lo que es actividad homogénea. Repito, recuerden que el método está basado en esto, en actividades, pero exactamente suele pasar que se llegan a dar actividades de este tipo. De este tipo que son actividades que al mismo tiempo
o por lo menos como dice ahí a corto plazo, añaden valor. Por eso es que se denominan actividades homogéneas. ¿Ok? Señorita Lili, ayúdame leyendo el siguiente párrafo, por favor. Son las actividades o trabajos los que consumen factores y recursos, mientras que los productos y servicios consumen actividades. Las actividades han de ser homogéneas con la relación en el comportamiento de sus costos y la medida en su eficiencia, generando una salida, producto, trabajo o servicio final o intermediario a partir de un conjunto de entradas, factores. Gracias. ¿Se dan cuenta que este concepto, gracias señor Talili, se dan cuenta que este concepto de los costos, perdón, de las actividades homogéneas no se refiere a solamente una actividad simple, sino que debe de tener estas y ya las vamos a ver ahorita, estas características, esta necesidad de que la actividad exactamente se comporte dentro del costo de manera igual, que sea la misma medida en el manejo de la eficiencia en cuanto a lo que se está generando como resultado de esta actividad, y ahí lo tienen: un producto, un trabajo, un servicio final, un trabajo intermediario. Bueno, esto debe de ser igual, y lo mismo en cuanto al conjunto de factores que van a determinar la actividad homogénea, ¿sale? Esto sí es, les digo, es fácil, es factible de que se lleguen a dar dentro de las organizaciones este tipo de actividades de manejo homogéneo. Entonces, vamos identificando el concepto, vamos identificando exactamente qué es lo que vamos teniendo, porque esto es lo que vamos a ir determinando. Señorita Giselle, por favor, ayúdame con el siguiente párrafo, si es tan amable. Sí, profe. ¿Son las actividades o una actividad? Sí, una actividad homogénea, el último párrafo. Una actividad homogénea suele ser compuesta por diversas actividades elementales de carácter operativo, administrativo o de gestión, frecuentemente vinculada a distintos departamentos o centros, constituyendo una de sus características elementales la posibilidad de asociar a la misma un factor causal, medible y representativo, denominado inductor del costo. Gracias. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos platicando esto de los inductores de costo o los cost driver? Precisamente para identificar este tipo de actividades homogéneas, necesitamos tener claridad en estos cost driver. ¿Cómo podemos identificarlos? Y algo importante, estas actividades homogéneas no solamente son, y esto también lo había comentado, y previo a este comentario lo voy a decir, recuerden que las actividades, o más bien este modelo de costos basado en actividades o ABC, no es únicamente para empresas de producción. De hecho, se ocupa más en empresas de servicio. ¿Ok? Ahora, con base en esto, cuando hablamos, ahora sí viene el comentario que yo les quería decir, con base en esto, exactamente cuando identificamos los cost driver, estamos analizando que no solamente son dirigidos a estos elementos de producción, sino que estos cost driver exactamente pueden estar identificados en el propio desarrollo de actividades de tipo administrativas o de carácter del trabajo de servicio, que es lo que estamos nosotros viendo en este concepto del cost driver. Entonces, de ahí que la necesidad de identificar muy bien el cost driver o estos inductores del costo se tienen o se pueden establecer como actividades homogéneas dentro del proceso. Esto es importante para poder desarrollar o identificar correctamente la situación de las actividades homogéneas en este modelo ABC. ¿Ok? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profesor. Gracias. Joven Luis Juárez.
Esto que vamos a ver, le voy a pedir al joven Luis Juárez que me ayude con el número 1, 2 y 3, por favor. Estas son las características exactamente de lo que debe tener o de lo que debe componer para considerarse como actividades homogéneas dentro del costo ABC. Así es que adelante, joven Luis, por favor. Sí, profe. Nada más los leo, ¿verdad? Sí, el 1, 2 y 3, por favor. Ok. Dice características de las actividades. Son actuaciones realizadas por personas o equipos. 2. Requieran un conjunto homogéneo de conocimientos y habilidades. 3. Se presentan un tratamiento homogéneo desde el punto de vista de los costes y de la gestión. Gracias. ¿Leo los otros? No. Ahorita nada más deme oportunidad de estos. ¿Sale? Gracias, joven Luis. Bien. Entonces, vean cómo estas características de las actividades es lo primero que tenemos que empezar a identificar nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de las actividades homogéneas, primero, son, como dice aquí, actuaciones realizadas o actos o hechos, sucesos, que no solamente están relacionadas con los equipos o con un proceso de trabajo, sino también con las personas. Y este es el primer punto que hay que considerar. Cuando hablamos de actividades, y eso es lo que yo les decía en alguna otra sesión, no consideramos las actividades igual a procesos, no son sinónimos, no son palabras sinónimas. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de algo que hace una máquina, algo que se hace en una actividad identificada dentro de lo que más bien un proceso puede tener varias actividades al mismo tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si ubicamos solo procesos, podemos caer en el error de solamente identificar algunas actividades. Y aquí las actividades son desarrolladas no solamente por los equipos, que es donde podríamos identificar más el proceso, sino también están incluidas las funciones, pues el trabajo que pueda llegar a hacer una persona. Entonces, esta es la primera característica que debemos de considerar del concepto de actividades para que podamos ir entendiendo el concepto de actividades homogéneas. Decía la siguiente, requiere un conjunto de conocimientos y habilidades homogéneos. Es el mismo. Esto quiere decir, hablamos de que esta actividad, por lo tanto, deba tener estos conocimientos relacionados. Estos conocimientos que deben de tener todas las personas dentro, ya sea de la persona o de los equipos, ¿ok? Y siguiente, este tratamiento es desde el punto de vista de costos. Esto es el tratamiento homogéneo, la idea homogénea de la actividad, para que pueda ser considerada, debe de ser exactamente también en este punto de vista, desde este punto de vista de los costos o de la gestión. Eso quiere decir de lo que está utilizando para desarrollar la actividad. ¿Ok? De esta manera estamos empezando con estas tres actividades estas tres características de las actividades que podemos llegar a tener. Señorita Mariana, ¿cómo está? Buenas tardes, señorita Mariana. ¿Me ayuda con los otros tres números, por favor, el 4, 5 y 6? Sí. Generan una única salida bien definida precedente de diversas entradas. La salida se vincula a una única unidad de medida. Su importancia es relevante dentro de la entidad. Gracias. Bien. Ayer exactamente platicábamos de esta identificación de medidas y decíamos, necesitamos identificar tasas, que esto es lo que nos va a permitir medir. De hecho, comentábamos, yo les decía un argot de la administración, este argot que dice, lo que no puedes medir, no lo puedes controlar. Para poder exactamente identificar estas actividades homogéneas y este tratamiento homogéneo, el día de ayer hablamos de la determinación de estas tasas, de estas formas de medir las actividades. De hecho, ayer poníamos como ejemplo la tasa entre el proveedor o mis proveedores
y los materiales que tengo como parte del ingreso. De hecho, voy a buscar ¿dónde está? Creo que acá, ¿no? No, no está aquí. Acá está. Es esto. Aquí veíamos el ejemplo. Exactamente del número de proveedores y veíamos esta identificación de la tasa a través precisamente del número de órdenes de producción que se están solicitando a cada productor. Aquí estábamos obteniendo una medida, ¿sale? Estábamos obteniendo una medida precisamente que era la parte que nos va a servir para poder identificar exactamente esta medición. Cuando hablamos de estas características de las actividades homogéneas, necesitamos exactamente estas mediciones de salida. Necesitamos esta identificación de las actividades que vamos a ir realizando poco a poco y que deben de estar en esta medida homogénea también, ¿sale? Debe haber una definición de estas entradas, de lo que va ingresando para que se genere esta medida. De otra manera, estas características que estamos viendo acá, si no se tienen, no se pueden considerar como medidas homogéneas, como actividades homogéneas. Y por lo tanto, este método del costo basado en actividades será complicado. ¿Por qué? Porque estas características no se llevan o no se tienen a cabo. Entonces, vamos considerando esto como parte fundamental de entender cuáles son las actividades homogéneas. Ahora, dentro de lo que es estos inductores o cost driver, estos inductores de costos, estas son las características que ustedes pueden y deben encontrar para exactamente considerar estos inductores de costos. ¿Sale? Empezamos, joven Uriel, ¿cómo está? Buenas tardes. Ayúdeme con el número 1 y 2, por favor. ¿Qué dice, profe? Buenas tardes. Un segundito. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Aquí andamos, aquí andamos. Estaba revisando. 1 y 2, por favor. 1 y 2. Relacionan las actividades con los productos. Buscan una relación de causalidad entre consumo de factores y producción obtenida. Perdón. Gracias. Este segundo punto, bueno, voy a hablar del primero y ahorita manejo el segundo, ahorita para que podamos ir identificando esto. Relación de las actividades con el producto. Yo les decía que esto no queda únicamente para empresas que desarrollan productos físicos, sino también estas actividades pueden estar relacionadas directamente a lo que es un servicio, ¿sale? Muchas empresas que tienen algún producto tienen además, como parte de su seguimiento de estos inductores de costos, también actividades, por ejemplo, postventa. O empresas que son completamente de servicios y que no tienen un producto físico tangible como tal. ¿Sí? De todos modos, la relación de las actividades con el producto o servicio debe de estar muy, muy estrecha. Y esa es la parte que cuando analizamos los cost drivers, exactamente debemos de tener muy, muy clara. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, ¿qué pasa con el segundo punto que nos hizo favor de leer el joven Uriel? Es necesario que tengamos esta relación de causalidad que decía. Esto es causa-efecto. ¿Qué es lo que hace un producto? ¿O qué es lo que ingresa y qué es lo que egresa cuando hablamos de estas actividades? Esto tiene mucho que ver con una teoría que se llama teoría de sistemas.
La teoría de sistemas habla de este input, proceso, output. Esto quiere decir que entra en el proceso, que entra en esta actividad, que este es el caso de este modelo ABC, que entra en esta actividad, cuáles son estos factores, cuáles son estos elementos que ingresan en esta actividad, cómo se modifica en el proceso de la actividad y qué es el resultado o este output que tiene al momento de salir de la actividad. ¿Ok? Si ustedes no consideran este input-output, esta relación de causalidad, causa-efecto, la actividad homogénea se pierde. Entonces, y esto además como un inductor, esto es un inductor que nos va a llevar al costo. Cuando ustedes identifican este costo, estos inductores, entonces sí pueden relacionar exactamente las actividades homogéneas entre las mismas actividades y lo que va a producir en el concepto de costo. ¿Ok? De esta manera es como vamos a poder entender esta causalidad, estas causa-efecto que yo les vengo diciendo. Recuerden, esto está basado en otra teoría, en la teoría de sistemas, y esta teoría tiene que ver mucho, si ustedes la buscan, teoría de sistemas así como tal, van a encontrar esta relación de input-outputs, ¿sale? Que es precisamente esta relación de entradas, salidas, de entrada, proceso, salida, que en las actividades se tienen que ver y que obviamente van a dar como consecuencia los inductores de costos o cost driver. ¿Ok? Gracias, Juan Uriel. Vamos a continuar. Ayúdeme, por favor, con el número 3 y 4. Joven Julián, ¿cómo está? Buenas tardes. Julián Hernández. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ayúdeme con la lectura del 3 y el 4, por favor. Gracias. Claro que sí, profe. Dice 3. Cada inductor de coste se identifica en función de su mayor o menor nivel de causalidad, siendo aquel el elemento que mejor explica la actividad. 4. Un buen inductor informa sobre las posibilidades de mejora existentes. Gracias. Por nada. De mejora existentes. Muy bien. ¿Se dan cuenta que estos dos puntos que nos acaba de leer el joven Julián, el número 3 y el número 4, exactamente están relacionados con esto que yo les estaba comentando de la causalidad, esto de la causa-efecto? ¿Sí? Y sobre todo cuando estamos hablando de un nivel en donde el inductor, este cost driver, lo que va a hacer o va a buscar es exactamente esta causalidad. Si no existe una causalidad, si no existe esta relación causa-efecto, no hay un inductor, no se está llevando desde la perspectiva de costos ABC, no se está llevando a una determinación de costo. Esto es, no hay una relación de inputs, outputs, de entradas, salidas, que nos permita identificar, primero, la actividad homogénea y segundo, que nos permite identificar los costos. Yo les decía que este método ABC regularmente es más usado en empresas de servicios que de producción de productos. Cuando hablamos de una producción de productos es mucho más fácil ver estos inductores. Sin embargo, las empresas de servicios también requieren poder identificar estos inductores. Y por eso es que se requiere identificar, por lo tanto, los inputs y los outputs para poder entender en qué momento se están desarrollando estos inductores. Entonces, de esta manera, con estas características de los inductores, podemos identificarlos de manera mucho más precisa. Y bien, el último, dice, este inductor debe de estar perfectamente relacionado sobre las posibilidades de mejoras existentes. Si no hay esta causalidad hacia la mejora de existencias de actividades de desarrollo, no es un inductor que nos permita manejarlo sobre el concepto de costos. ¿Ok? Estas son características tanto de las actividades como de los cost driver, que son lo que vamos a estar analizando adelante, a continuación. Ahora, cuando hablamos de actividades homogéneas, que ya hemos identificado con estas características, tanto de la actividad como del inductor, ahora sí podemos estar estableciendo este costo y agrupar este costo. Lo que tienen ustedes ahí exactamente es esta fórmula que les va a permitir a ustedes
identificar primero esta homogeneidad de las actividades y poder identificar exactamente el costo como tal. Vamos a identificar el costo total, que es A sobre H, A sub H, ¿sale? Este va a ser el costo total de las actividades homogéneas, que las vamos a identificar con la letra H. Para la identificación de la fórmula es muy simple, realmente es una fórmula que se ve compleja desde la perspectiva de la propia fórmula, pero realmente es una fórmula muy simple. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes identifican el costo total de las actividades homogéneas, AH subíndice HI, lo único que necesitan es identificar la sumatoria precisamente de los factores productivos. Esto que acabamos de identificar como características y como inductores, esto es lo que ustedes van a tener aquí identificados en el F sub K, ¿sale? Que esos van a ser los factores productivos. Esta función de los factores productivos es esta relación directa sobre K. Ahorita voy a ir a la parte de K, de esta relación de K. K que pertenece, lo vemos muy bien, a los índices o subíndices que están relacionados con estas actividades. Vamos, no es complejo, realmente la sumatoria es una sumatoria de los factores o de las funciones de los productos o de estos conceptos de causalidad de los que hablábamos sobre estos elementos de los subíndices de los rangos de las actividades, de las diferentes actividades homogéneas que nosotros hemos llegado a identificar. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Exactamente esto que tienen ustedes como Q subíndice K, P subíndice K, etcétera, etcétera, hasta N subíndice K. Estas son las actividades que ustedes van a identificar como las actividades homogéneas. Estos subíndices, no sé si alcancen, si ven ahí mi cursor, esto que ustedes tienen acá de Q subíndice Q y K, P subíndice y K, todos estos son actividades, no se pierdan mucho, son las actividades y la relación del factor de producción. Haciendo la sumatoria de K que pertenece precisamente a estos subíndices, esto que tienen ustedes acá, a este conjunto de subíndices, entonces es como pueden ustedes identificar exactamente la sumatoria de los costos. Les digo, no es una fórmula difícil, es una fórmula que aparenta ser difícil, pero no es más que esta sumatoria de estas actividades homogéneas que ustedes pueden llegar a identificar. No sé si queda claro esta sumatoria, chicos. Sí, profesor. Sí, Gracias, profe. señorita Lili. Gracias. Gracias, joven Julián. ¿Sí? Digo, no se espanten, la fórmula nada más es una sumatoria de las actividades que ustedes ya determinaron como homogéneas y que exactamente les van a dar como resultado el costo total de las actividades homogéneas. Lo que tienen ustedes aquí a continuación es esta relación exactamente igual, pero identificada de manera separada. Aquí sí ya estamos hablando de esta fórmula, de estos factores de IK, factores de esta función de subíndice IK, que representa exactamente la sumatoria que yo les decía. Esto del último paréntesis que está al final, es esta relación exactamente de estos actividades homogéneas que ustedes ya identificaron. K subíndice IK, P subíndice IK, no es otra cosa más que las actividades y esta relación medida o medible de lo que pertenece a este conjunto o subconjunto de actividades, que es la relación que tienen ustedes ahí abajo. ¿Sale? Entonces, no se espanten, la fórmula es muy simple. La fórmula es identificar las actividades homogéneas y a partir de ahí sí poder hacer exactamente la sumatoria para la determinación de los costos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios?
Dígame, joven Giram. ¿Dudas, comentarios? Nada. No, profesor. Gracias, señorita Lili. Bien. Ya que ustedes han determinado, bueno, ya que hemos podido observar esta fórmula que se ve muy compleja, pero realmente es una fórmula muy simple, en donde ya tienen ustedes identificadas cada una de estas actividades con estos subíndices y han sacado la sumatoria de la medición. Lo que hace en resumen o como consecuencia de esta sumatoria es esta identificación de las actividades homogéneas, de los costos de las actividades homogéneas. ¿Qué tienen acá? Los costos totales exactamente de las actividades homogéneas. C subíndice K es lo que tienen ahí ya determinadas como consecuencia de la determinación de las actividades. Esta sumatoria de las mediciones ya la tienen identificada aquí. Por lo tanto, ya ustedes están identificando los costos que han arrojado estas actividades homogéneas. ¿Sale? Los costos totales exactamente estarían identificados por la sumatoria de los costos de las actividades, que es este caso C subíndice K, que tienen en la parte de arriba. ¿Sale? Esa es la sumatoria. Y abajo, obviamente, tienen ustedes la sumatoria de los subíndices. Eso es lo que están sumando, esta sumatoria de los subíndices. ¿Sale? Desde K, desde la actividad que pertenece a los subíndices H sub I. ¿Sale? Esta es la sumatoria, es una sumatoria simple, es como si ustedes dijeran, vamos a sumar del 1 al 10, ya tenemos las actividades identificadas, ya las medimos, vamos a identificar cuánto es el costo por cada actividad y se hace la sumatoria nada más de estos costos para poder identificar los costos totales. Pero sí hay que considerar todas estas características que nosotros identificamos hace un momento para poder entender exactamente la actividad. De esta manera, lo que ustedes tienen en la fórmula de abajo es esta identificación de los costos totales por las actividades que están identificadas dentro de este rango de actividades y subactividades. ¿Sale? Esto es lo único que tienen ustedes en la fórmula de abajo. Son sumatorias, es una sumatoria de estas mediciones. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Les digo que este iba a ser, nada más íbamos a llegar hasta los 40, así es que estoy a un minutito nada más. Por eso les pregunto, ¿tienen ustedes dudas, comentarios? Si no, esto lo vemos con más calma para que puedan ustedes identificarlo mejor el día de mañana. Pero no sé si hay algún comentario al respecto de las sumatorias y de las fórmulas. No, profe, ninguna. Gracias, joven Julián. ¿Dudas, comentarios? Señorita Montserrat Mendoza. Todo ¿Dudas, claro, profe. comentarios? Gracias. Señorita Aide. ¿Dudas, comentarios, señorita Aide? No, profe, todo bien. Ok, bueno. Pues si no hay más, entonces dejo de compartir aquí. Mañana seguimos con esta situación de los costos homogéneos. Pero bueno, esta fórmula de alguna manera nos empieza a identificar esta necesidad de estar relacionando muy bien cada una de las actividades. Chicos, que tengan ustedes excelente tarde. Cuídense muchísimo. Provecho, que les vaya bonito.